Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio ahora. Entonces dice, sea como B perteneciente a las reales, pruebe usando sumas de Riemann que se cumple lo siguiente. Entonces vamos a demostrar eso. Ya vamos a anotar por aquí la integral que va desde A hasta B, de la función x con exponente 1 a de x. De este modo, podemos detectar que nuestro intervalo a, b se va a representar con el a, b, dado que parte en a y termina en b. Podemos también identificar que la función que tenemos que evaluar va a ser x. Una vez realizado esto, ahora podemos proseguir aplicando nuestro paso a paso de Riemann. Entonces, paso 1, delta x. Para encontrar el delta x, simplemente decíamos que era b menos a dividido en n. Listo. Paso 2. Encontrar el valor de xy. Entonces, el valor de xy para este caso va a ser a más i por delta x. Para nuestro tercer paso, lo que teníamos que hacer era tomar la función y evaluar el valor de xy. Desde este punto de vista, f de x, que era x, eh, evaluada con xy, entonces va a ser a más i factor de delta x. Y finalmente, en nuestro último paso, paso 4, teníamos que aplicar todo esto ya a la fórmula de Riemann. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde el i igual 1 hasta el enésimo término. Y acá lo que vamos a anotar va a ser simplemente a más i por delta x, todo multiplicado por delta x. ¿Sí? Vamos a dejar expresado el delta x como tal, como delta x, y la función evaluada la vamos a dejar así. Dado que delta x no tiene ninguna variable a iterar y, podemos sacarla de la sumatoria. Entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito del delta x, y lo que vamos a hacer acá va a ser separar en las sumatorias notables, es decir, no, perdón, no sumatorias notables, por propiedades de sumatorias vamos a separar en cada uno de los términos, es decir, la sumatoria de a y por otro lado la sumatoria de i por delta x. Entonces nos va a quedar como igual 1 hasta el enésimo término de a más la sumatoria desde el igual 1 hasta el enésimo término de i multiplicado por delta x. Nuevamente, como delta x no tiene ninguna variable y a iterar, puede salir de la sumatoria. Entonces va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de delta x factor de la sumatoria de a. A es una constante y por propiedades sumatorias, aplicando reglas de sumatoria y todo, va a ser a multiplicado por el límite superior de la sumatoria, que en este caso es n, más el delta x que dijimos que íbamos a sacar de la sumatoria, esta de acá, y nos va a quedar esta delta x nos vamos a quedar multiplicado por qué. Mira, aquí tenemos finalmente la sumatoria de los términos de los i términos, ¿sí? Esa era una sumatoria notable, la cual se resolvía como n factor de n más 1 dividido en 2. Si ahora seguimos desarrollando, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de delta. Aquí vamos a anotar el delta x como era, ¿sí? El delta x era b menos a dividido en n. Pero ese delta x lo vamos a distribuir con el primer término y luego con el segundo término. Entonces, por el primer término nos va a quedar por a multiplicado por n. Aquí vamos a poner un paréntesis para no confundir esto que está acá arriba. Más este delta x por el delta x es el delta x cuadrado. Entonces lo que voy a tener delta x cuadrado.
Recordar que delta x era b menos a partido del n, y si elevo esto al cuadrado, va a quedar este al cuadrado y n cuadrado, por n factor de n más 1, todo dividido en 2. Entonces, acá podemos simplificar, sean estos n. Acá este n se va a simplificar y nos va a quedar n con exponente 1. Dicho n con exponente 1 lo vamos a juntar con este paréntesis. Entonces nos va a ir quedando el límite cuando n tiende al infinito de, acá nos va a quedar a por b, a por menos a. Entonces a por b, a por a, menos a cuadrado, más, vamos a desarrollar este binomio cuadrado. ¿Sí? Este binomio cuadrado va a quedar como el primer término al cuadrado, que va a ser b cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, y todo esto que está acá, dividido en 2. Y por otro lado, nos va a quedar, como habíamos dicho, el n más 1, dividido en n. Luego, este término que tenemos acá, lo vamos a amplificar por un 1 conveniente, lo vamos a amplificar por 2 dividido en 2, ¿sí? Que estoy amplificando por 1 y por lo tanto no estamos cambiando nada del ejercicio. Entonces el límite cuando n tiende al infinito va a quedar ab menos a cuadrado partido en 2. Vamos a distribuir el 2 de arriba del tiro, no, ¿sí? Entonces 2 por ab, 2ab, 2 por menos a, menos 2a cuadrado. Todo dividido en 2, más b cuadrado menos 2ab más a cuadrado, todo dividido en 2. Y todo esto por n partido en n, que es 1. A ver, ahí sí. Ya, n partido en n, que es 1, más 1 partido en n. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser tender el límite n al infinito. Si n tiende al infinito, entonces este término que está aquí tiende a 0 y por lo tanto me va a quedar este factor de acá multiplicado por 1, lo cual va a ser ese factor. Denominadores iguales, entonces conservamos un puro denominador y conservamos toda la operación que está arriba. Entonces arriba, ¿qué nos queda? 2ab menos 2a cuadrado más b cuadrado menos 2ab más a cuadrado, y todo esto dividido en 2. El límite ya no lo notamos porque ya aplicamos el límite, ¿sí? Entonces se nos va a ir el 2ab menos 2ab, y esto de acá, que son términos semejantes, menos 2a cuadrado más a cuadrado menos a cuadrado. Entonces va a quedar b cuadrado menos a cuadrado y todo esto dividido en 2. Entonces ahí estaría la demostración de b cuadrado menos a cuadrado para la primera parte del ejercicio, dado que este ejercicio tiene dos secciones. Entonces ahí tendríamos la demostración para esto. Luego dice, usted puede probar que dicha integral es igual a tales productos para un a que sea mayor que 0, un b que sea mayor que a, y para p perteneciente a los reales menos al menos 1, usando suma de Riemann. Indicación: puede ser útil considerar el c sub i, al cual yo en todos mis ejercicios le he llamado x sub i, como una asociación geométrica en lugar de una asociación aritmética. Intentémoslo. Eso significa que tendríamos que hacer un análisis gráfico desde cero. Vamos a realizar dicho análisis gráfico. Entonces, partiendo todo de nuevo, hay que hacer una nueva deducción de la fórmula de Riemann y vamos a anotar dos conocimientos que necesitamos dado la indicación. Bueno, ahí tenemos nuestro eje cartesiano para tener una idea de cómo va a quedar la suma Riemann. Eje y, por acá el eje x, y qué conocimientos necesitamos tener en cuenta. Ya, los siguientes. Primero que nada, recordar que el x sub i en una progresión geométrica se definía como el x1 multiplicado por una razón elevado al i menos 1. Ahí tendríamos uno de los conocimientos, el único de hecho, de progresión geométrica que necesitamos acordarnos.
Luego, un segundo conocimiento es una de las sumatorias notables que tiene que ver con la progresión geométrica. ¿Por qué? Porque si la variable a iterar está en el exponente, entonces tenemos que tener alguna fórmula o alguna sumatoria notable que nos ayude a resolver eso. Entonces, ¿cuál es la que yo me acuerdo? Cuando y partía desde 1 hasta el enésimo término de una razón elevado a i menos 1. Esto, ¿cómo se resolvía? Según lo que nos enseñaron en álgebra 1, era la razón elevado a n menos 1 dividido en la razón menos 1. Es decir, lo que está bajo el exponente i más 1, que es r, se eleva simplemente arriba a el enésimo término, que es el límite superior de la sumatoria, y todo eso se divide, se le resta 1 y se divide en r menos 1. Ya, esos son los dos conocimientos que tenemos que manejar. Y más que eso no necesitamos. Igual tenemos que acordarnos un poquito como de Ruffini y quizás de o teorema del resto, ¿sí? Para poder realizar en algún momento una división. Entonces, dicho eso, vamos a dibujar nuevamente una curva. Vamos a dibujarla un poquito mejor, sí. Por ahí, supónganse ustedes. Vamos a elegir los intervalos A, B. Entonces, A tiene que ser mayor que 0, no puede partir ahí. Por lo tanto, vamos a decir que A está acá. Entonces, aquí va a estar el valor de A, el cual va a llegar hasta acá, que por aquí vamos a anotar nuestro valor B. A la función le vamos a poner un nombre también, f de x, y ahora la idea es que sean rectángulos que dicha base, la base que tenga dicho rectángulo, tenga una relación geométrica. Entonces, como tiene una relación geométrica, no podemos decir que todos los rectángulos van a tener la misma base. De hecho, no van a tener la misma base. Entonces, para este caso, vamos a dibujar la altura del rectángulo al lado izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a dibujar la altura aquí. Ahí está la altura del primer rectángulo, el cual vamos a pensar que tiene una base, le vamos a llamar delta x igual, pero le vamos a llamar delta x1, dado que es el primer rectángulo. Entonces, esta base se llama delta x1. Es nuestro primer rectángulo y ojo que la altura parte ahora en el lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, como parte en el lado izquierdo, este punto donde está representada la altura del rectángulo, le vamos a llamar x1. Vamos a dibujar un segundo rectángulo donde la posición de la altura del rectángulo también va a estar al lado izquierdo. Entonces, este punto se va a llamar x2, donde está la altura, pero la base la vamos a dibujar un poquitín más grande simplemente para entender que tienen que ser distintas las bases. O sea, ya no pueden ser x distantes, ¿sí? No son el mismo valor. Entonces, a esta base la vamos a llamar delta x2 de nuestro segundo rectángulo. Vamos a hacer aquí ya una sucesión. Vamos a notar también que aquí, si dibujáramos un tercer rectángulo, aquí se va a dibujar el x3, ¿sí? Y ahí va a estar la altura, pero no lo vamos a dibujar el rectángulo. Vamos a dejar nomás anotado que ahí estaría el x3. Finalmente, después de toda esta progresión, vamos a notar el último rectángulo, que lo vamos a dibujar un poquito más grande para que se entienda que va progresando geométricamente, ¿sí? Entonces aquí tendríamos nuestro enésimo rectángulo, el último, al cual le vamos a llamar rectángulo número n. Y fíjense, en el primer rectángulo el x1 está ubicado a la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, en este punto le vamos a llamar x sub n, donde está la altura del enésimo rectángulo. Y si yo me voy al siguiente punto, que es este punto, se encuentra justo el b, el valor de b, a donde termina la suma. Pero desde el punto de vista de la progresión, si este es x sub n, el siguiente punto va a ser x sub n más 1. Entonces, ¿qué conclusión tienen que obtener ustedes acá? Que la posición x más 1 es igual a b, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué otra conclusión pueden sacar? Que la posición x1, para este caso, va a ser igual a a. Entonces, y algo que no anoté es que esta base va a tener un nombre llamado delta x sub n. Al igual que en el ejercicio, o sea que en el video inicial, para poder encontrar la altura del primer rectángulo, lo único que hacemos es tomar el punto donde está x1, lo evaluamos en la función f de x y la proyección
va a indicarnos cuál es el valor de la altura. Entonces fx1. Lo mismo con el segundo rectángulo. Entonces aquí está la altura, que es el punto x2. Evaluamos la función f de x2. Si nos vamos al último rectángulo, el enésimo, aquí está el x sub n. Entonces por aquí va a estar la última altura, que es el x sub n. Al igual que lo que quiso hacer Riemann desde el primer video, entonces el área 1 la calculamos como base por altura, es decir, fx1 multiplicado por delta x1. Entonces ahora aparecen estos términos, así que hay que tener muy claro que el delta x va a ser distinto. Área 2, f de x2, que es la altura del segundo rectángulo, multiplicado por la base del segundo rectángulo, que es delta x2. Si hacemos esto sucesivamente, finalmente vamos a llegar que el área sub n va a ser f de xn por delta xn. Entonces, una aproximación del área total va a ser área 1 más área 2 más sucesión más área sub n. Desde este punto de vista, si vamos viendo área 1, 2, 3, enésimo, podemos anotar esto como una sumatoria. Es decir, la sumatoria desde la variable iterar igual 1, dado que empieza en el 1 hasta el enésimo término del área i, ¿sí? A donde va cambiando. Pero también, si podemos anotarlo así, quizás podríamos anotarlo de otra forma. Entonces busquemos esa otra forma. Área total, área 1. La área 1, ¿cierto? F de x1 por delta x1. Más área 2. F... No, así. F de x2 por delta x2. Más sucesión. Sumamos todas las áreas hasta llegar a la última área, que dijimos que era el área sub n. F de xn por delta xn. Fíjense, cuando dice 1, 1, 2, 2, 3, 3, entonces n, n. Por lo tanto, esto dijimos que era una aproximación, cosa que no anoté aquí. Ahora sí, es una aproximación, entonces el área total, llevado a una sumatoria de aproximaciones, va a ser la sumatoria desde el valor i igual 1 hasta el enésimo término de qué, de lo que va iterándose, que va cambiando el x sub i, dado que el i va cambiando 1, 1 y así, multiplicado por el delta x sub i. Entonces, lo mismo que habíamos dicho en el primer video, la única forma, porque fíjense, o sea, ¿por qué es una aproximación? Porque aquí nos falta este pedacito de área, entonces no es perfecto. Aquí nos faltaría este pedacito de área, entonces no es perfecto. Y aquí ya nos falta un gran pedazo de área, pues entonces es una aproximación porque no es el área exacta. La única forma de hacer que el área sea perfecta es hacer que el número de rectángulos n tienda al infinito, porque cuando tiende al infinito lo que estamos obteniendo es una línea, y esa línea no pierde área. Ahora, dicho eso, vamos a hacer el ajuste nomás, aplicar el límite al infinito, y vamos a anotar la fórmula nueva de Riemann, de sumas de Riemann, pero para progresión geométrica. Entonces, el área total, ahora llevado a una igualdad, va a ser el límite cuando el número de rectángulos n tiende al infinito. ¿Y de qué cosa? De la suma de Riemann para una progresión geométrica. Listo. Ahora, XY ya lo tenemos. Lo dijimos al principio del video que el único conocimiento que tenemos que tener es cómo encontrar un valor iterable o un valor cualquiera dentro de una progresión geométrica. Entonces, XY ya habíamos dicho que era x1 multiplicado por una razón elevado a i menos 1. Entonces, lo único que nos faltaría encontrar sería el valor de el delta xy, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontraríamos el valor de delta xy? Vamos a tratar de investigar un poco. Esto es lo que no conocemos. Vamos a hacer entonces un análisis. Esto que está acá lo voy a borrar simplemente para poder hacer dicho análisis.
Ah, no, mira, no lo vamos a borrar porque... Lo vamos a trasladar mejor, porque necesitamos tener esa sumatoria notable para tenerla en cuenta. La vamos a dejar por ahí todo esto. Ahí, ahí. Y vamos a pensar, oye, ¿cómo puedo yo llegar al x1? El, perdón, no, ¿cómo yo puedo obtener el valor de delta x1? Es decir, este valor que está acá, delta x1. Entonces, delta x1, si nosotros nos fijamos, podríamos obtenerlo tomando el valor de x2, que es ese, y restarle todo este pedacito de aquí, que se llama x1, ¿sí? Entonces vamos a notar eso. El delta x1 podemos obtenerlo tomando x2 y restándole x1. El delta x2, ¿cómo lo obtenemos? Tomando todo este pedacito que está aquí, que se llama x3, y restándole todo este pedacito que está acá, que se llama x2. Por lo tanto, x3 menos x2. Vamos a notar eso. x3 menos x2. Y si siguen haciendo este procedimiento hasta llegar al delta xn, si ustedes se fijan, lo que hay que hacer es tomar todo este pedacito que está aquí, que se llama delta xn más 1, y restarle todo este pedacito de aquí, que se llama xn. Entonces xn más 1 menos xn. Listo. Ahora, ¿cuál es la variable a iterar para obtener, o la asociación geométrica que define el delta x y, ¿sí? O cualquiera de estos términos? Si nos fijamos, cuando dice 1, dice 2, dice 1. Cuando dice 2, dice 3, dice 2. Cuando dice n, dice n más 1, dice n. Por lo tanto, está claro con el último que cuando tengamos que encontrar un delta xy, lo que tenemos que hacer es tomar el delta xy más 1 y restarle el xy. Ah, pero el xy es algo que ya conocemos. Para poder obtener el delta xy, entonces tendríamos que calcular el xy más 1. Ya vamos a anotar todo esta fórmula, ¿sí? Vamos a anotar aquí abajito para este análisis. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Que para obtener cualquier delta xy era el xy más 1 menos el xy. Ah, pero xy lo tengo, está acá. Entonces lo que nos queda cambiar es, o sea, lo que nos queda calcular es el xy más 1. ¿Cómo hago eso? Simple, porque esto es como si yo tuviese una función, es decir, lo que yo coloque acá en este y, lo tengo que cambiar en este y. Por lo tanto, si yo quiero buscar el xy más 1, podría decir que esto va a ser x1 multiplicado por r elevado a i más 1 menos 1. Claro, porque si yo cambié este por un i más 1, en esta posición entonces tengo que poner el i más 1. Entonces va a quedar que el xy más 1 va a ser igual a x1, pero el x1 le voy a poner simplemente a al tiro, dado que sabemos que el x1 es a, ¿sí? Volvamos aquí al gráfico. Fíjense, el x1 justamente es el valor de a. Entonces le vamos a poner a multiplicado por r elevado a i. Por r elevado a i. Ahí estaría entonces nuestro término que buscábamos, ¿sí? El xy más 1. Ahora, acá arriba, donde tenemos anotado x1, lo vamos a borrar porque ya sabemos que es a. Entonces este va a ser a. Y aquí ya tenemos todo lo que necesitamos para poder después reemplazar en nuestra fórmula de Riemann, pero por progresión geométrica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el xy. Bueno, y reemplazando esto, vamos a obtener finalmente el delta x, que es lo que está acá, reemplazando en estos términos. Hagamos un pequeño análisis. Hagamos un pequeño análisis aparte, ¿sí? Aquí vamos a hacer entonces un análisis aparte. ¿Qué pasa si en el xy yo reemplazo por xn más 1? Significa que voy a tener que esto va a ser x1, que habíamos dicho que era a, multiplicado por la razón elevado a n más 1 menos 1. Claro, porque lo que cambié de acá se cambia acá. Entonces, lo que puse acá, lo pongo acá, ¿sí? Ahora, más 1 menos 1 se van. Por lo tanto, va a quedar que
el xn más 1 va a ser igual a multiplicado por la razón elevado a n. Pero recordar que era xn más 1, entonces vamos a revisar nuestro gráfico. Y si yo veo acá, el xn más 1 era igual al b, po. Por lo tanto, yo podría notar que esto es b igual a por r elevado a n. Y si yo trato de despejar r, dejar r solito, entonces ¿qué me va a quedar? B dividido en a igual a r elevado a n. Lo que vamos a aplicar va a ser exponente de 1 partido en n. Y por lo tanto me va a quedar b partido en a todo elevado a 1 partido en n igual a r finalmente. Esta expresión que está acá la vamos a dejar por ahí anotada para que para ocuparla a futuro, ¿sí? Entonces esa expresión la vamos a dejar por ahí, ¿sí? En algún momento nos va a servir saber que la razón tiene esta expresión, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es tomar todo lo que está acá y empezar a reemplazar valores, ¿sí? Entonces recordar, para que tengamos en cuenta que lo único que conocemos del ejercicio es la función. Fijémonos en lo siguiente. Va desde a hasta b, claro, y la función es x elevado a p. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la función, x elevado a p. Entonces, volvamos a donde habíamos anotado nuestra nueva formulita. Y vamos a anotar lo siguiente. Vamos a anotar que la función a evaluar, f de x, es igual a x elevado a p. Entonces, nosotros vamos a reemplazar todo lo que conocemos en el límite, pero antes que nada tenemos que encontrar cuánto es f evaluado en xy. Y esto va a ser igual a ¿qué? A xy, que habíamos dicho que xy era a por r elevado a i menos 1, y todo esto que está acá elevado a p. Listo, hemos encontrado f de xy. Entonces, reemplazamos el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde 1 hasta el enésimo término de f de xy, que dijimos que era esto que está acá, pero vamos a distribuir el exponente, entonces va a quedar a elevado a p por r elevado a i menos 1 y todo esto elevado a p por el delta xy, ¿sí? Entonces, el delta xy, pero el delta xy, según lo que tenemos anotado acá, es xy más 1 menos xy. Lo reemplazamos nomás, entonces vamos a anotar eso. Xy más 1. Pero xy más 1 lo habíamos calculado y sabemos que es a elevado a r, o sea, perdón, a por r elevado a i menos xy. Pero xy dijimos que era a por r elevado a i menos 1. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Este i le vamos a restar 1, pero no podemos llegar a hacer eso así como así. Le vamos a sumar 1 también a ese exponente. Porque más 1 menos 1 es 0 y en realidad no he cambiado nada en ese punto. Entonces vamos a proseguir. Límite cuando n tiende al infinito. Y lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, este está r es potencia de una potencia, es decir, tengo r elevado a i menos 1 y todo eso elevado a p. Vamos a cambiar los exponentes de posición porque como se multiplican es lo mismo que yo tenga r elevado a p y después todo elevado a i menos 1. Entonces vamos a hacer ese pequeño cambio. Ahí sí. Ya, a elevado a p como dijimos. Factor de r elevado a p y todo esto elevado a i menos 1. Entonces cambiamoslo de posición eso. ¿Y factor de qué? De a por r elevado a i menos 1 y este por r elevado a 1. Entonces, separado nomás. ¿En qué? En esto. I menos 1 y más 1. Separé ahí por potencias y me queda esto. Conservo la base, sumo la exponente y llego a lo mismo. ¿Sí? Menos a por r elevado a i menos 1. Si ustedes toman en cuenta este factor, que es un factor en común tanto aquí como acá, podemos entonces factorizar por dicho factor en común.
Entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria que va desde el i igual 1 hasta el enésimo término de a elevado a p por r elevado a p, todo esto elevado a i menos 1 por a por r elevado a i menos 1, que era el término que estábamos factorizando, y dentro del paréntesis que nos queda r elevado a 1 menos 1. Ahora, la variable a iterar es i, por lo tanto, a elevado a p, de hecho este a elevado a p lo podemos juntar con este a, va a quedar el a elevado a p más 1, pero a lo que voy es que como no tiene ningún i, al igual que este r-1 que está acá, no depende de algún i o alguna variable a iterar i, la podemos sacar de la sumatoria. Entonces va a quedar el límite cuando n tiende al infinito. Dijimos de a elevado a p más 1, se conserva la suma de los exponentes, factor de r menos 1, que no dependía de i, y la sumatoria. ¿Sí? Aquí después vamos a hacer otro pequeño ajuste, lo vamos a hacer al tiro nomás, pero vamos a dar primero la sumatoria. Entonces i igual 1 hasta el enésimo término. ¿Y cuál es el ajuste que vamos a hacer acá arriba? Fíjense, este tiene exponente i menos 1, este tiene exponente i menos 1, lo que significa que yo podría anotar todo con ese exponente en común, i menos 1, y por otro lado conservar la multiplicación de los términos que están bajo el exponente, es decir, r elevado a p por r. Ah, pero esto r elevado a p por r se conserva la base, se suma los exponentes. Entonces podemos anotarlo como r elevado a p más 1, ¿sí? Ahora es donde nosotros volvemos a lo que habíamos dicho hace un ratito, que era recordar la sumatoria notable, ¿sí? Recordar esta sumatoria notable, la cual vamos a trasladar para que más o menos entendamos cómo aplicarla. Entonces la vamos a anotar y la vamos a copiar por acá. Ya, ahí está la sumatoria notable para que podamos hacer una comparación de cómo aplicarla en el ejercicio. Entonces vamos a borrar esto para no confundirnos. Y este era n, este era r elevado a eso, r elevado a n y r menos 1. Entonces lo que me dice es que, claro, tu sumatoria tiene que partir del 1, parte del 1. Termina en el enésimo término, termina en un término. La base, o lo que está abajo del i menos 1, va a estar representado por todo esto. Y por otro lado el i menos 1, que es el exponente. Ah, esta sumatoria está lista para llegar y aplicarla. ¿Qué dice? La base elevado a n menos 1 dividido en la base de menos 1. Recordar que r, en este caso, va a estar representado por r elevado a p más 1, ¿sí? Porque esa va a ser la base referencial. Dicho eso, ¿sí? Dicho eso, entonces, a ver, vamos a trasladar esto hacia un costado. Para no confundirnos. Entonces, ¿qué va a quedar? El límite cuando n tiende al infinito de a elevado a p más 1 factor de r menos 1 todo multiplicado por la resolución de esta sumatoria notable. Y habíamos dicho que esta sumatoria notable era la base, es decir, r elevado a p más 1, todo esto elevado a n menos 1, todo dividido en r menos 1. Ah, perdón, no es r menos 1. Es la base menos 1. Y la base, recordar que era r elevado a p más 1 menos 1. Ahí sí. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar qué es lo que era r, ¿sí? Recordar que más arriba, en un punto, ¿en qué punto exactamente? Acá, donde tenemos anotado este, r se podía expresar como b partido en a y todo elevado a 1 partido en n. Vamos a reemplazar nuestro r por eso, ¿sí? Pero ¿dónde vamos a reemplazar? Solamente acá. Por un efecto práctico lo vamos a hacer solamente en este punto y todos los demás r van a quedar como r, ¿ya? Entonces va a quedar el límite cuando n tiende a infinito
de a elevado a p más 1 factor de r. A ver, ¿qué pasó? Ya, ahí volvió, ya. R menos 1, todo esto factor de lo que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, factor de r elevado a p más 1, que r era b partido en a, todo elevado a 1 partido en n, todo este r elevado a p más 1, y todo esto elevado a n, ¿sí? Ojo con eso. Menos 1 dividido en r elevado a p más 1, todo menos 1. Ahora, acá potencia una potencia, 1 partido en n por p elevado a p más 1 por n. Finalmente lo que va a pasar es que este 1 partido en n con este n se van a simplificar. Entonces va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de a elevado a p más 1 factor de r menos 1, todo esto factor de b partido en a, y todo esto elevado a p más 1, todo esto menos 1 y dividido en r elevado a p más 1 y todo esto menos 1. Ya, vamos a hacer un pequeño cambio de variable, ¿ya? ¿En qué sentido? Solamente queremos cambiar el n. El n cuando tiende a infinito lo queremos cambiar por una expresión porque aquí no tenemos n. Entonces, vamos a acordarnos de lo que habíamos dicho que era r. Recordar, ¿sí? Aquí recordar que r lo habíamos definido como b dividido en a y todo esto elevado a 1 partido en n. Ahora pensemos, ¿qué pasa si n tiende al infinito? El n está acá. Es decir, lo que estaríamos diciendo es que si n tiende al infinito, podríamos concluir que esto va a tender a 0. Y una base cualquiera elevada a 0 es 1. Por lo tanto, si n tiende al infinito, podemos concluir que r tiende a 1. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar la tendencia al límite, es decir, n ya no tiende a infinito. Vamos a decir que r tiende a 1. ¿Sí? Dado que si n tiende al infinito, r tiende a 1. Ya. Listo. Tenemos entonces esa parte donde hicimos el cambio de variable en el límite nomás. Y vamos a reemplazar el r para ver qué es lo que pasa con nuestro límite. Si reemplazamos r igual 1, o sea, r tendiendo a 1, va a quedar 1 menos 1, 0. Entonces arriba va a quedar 0. Dividido en, si r tiende a 1, me queda 1 elevado a p más 1, que va a ser 1. Menos 1, 0. Me queda una forma del 0 dividido en 0. Aquí tienen dos formas de resolverlo. La primera es aplicar L'Hopital. L'Hopital, LH, que L'Hopital te decía, derive en el numerador, derive en el denominador con respecto a la variable del límite. Entonces aquí tendríamos que derivar con respecto a r, ¿sí? Con respecto a r tendríamos que derivar. Ya, arriba y abajo. Esa es una opción. Pero yo voy a elegir el camino un poquito más largo para que se entienda el procedimiento algebraico de todo esto. Entonces, si multiplicamos todo por un 1 conveniente, va a ser 1 partido en r menos 1, todo dividido en 1 partido en r menos 1. Esto es 1, ¿sí? Entonces estamos multiplicando por 1, no estamos haciendo ningún cambio. Va a quedar el límite cuando r tiende a 1 de a elevado a p más 1 factor de r menos 1. Y este r menos 1 lo vamos a multiplicar por esto que está acá. Entonces nos va a quedar este r menos 1 dividido en r menos 1. Ya, todo esto dijimos que era factor de lo que está arriba. Factor de b dividido en a. Vamos a poner aquí el p más 1 arriba y el p más 1 abajo, como exponente. ¿Sí? Se distribuye el exponente. Todo eso menos 1. Cierra paréntesis. Y dijimos que todo esto estaba dividido en r elevado a p más 1 menos 1. Y esta fracción que está abajo, 1 partido en r menos 1, lo vamos a multiplicar con esto. Y de esa forma nos va a quedar que este queda dividido en
R menos 1. Aquí R menos 1 se va con este R menos 1. Y para poder proseguir, lo que vamos a hacer es tomar este valor que está aquí y vamos a realizar la división, es decir, el numerador r elevado a p más 1 menos 1 dividido en r menos 1 para ver cómo nos va quedando. Entonces vamos a realizar la división por teorema del resto, ¿sí? Podría ser realizado por Ruffini o como ustedes quieran, pero yo voy a ocupar teorema del resto. Entonces, numerador r elevado a p más 1, todo esto menos 1, dividido en r menos 1. Listo. Entonces, ¿qué número multiplicado por r me da r elevado a p más 1? Dicho número va a ser r elevado a p, porque r elevado a p por r, se conserva la base, se suma los exponentes, llegaría al r elevado a p más 1. Entonces, r elevado a p por r elevado a p más 1. R elevado a p multiplicado por menos 1 va a quedar menos r elevado a p. Ahora resto, es decir, voy a restar y si coloco el menos también voy a sumar acá al final, ¿sí? Ese va a quedar con un más. Entonces, si se dan cuenta, r elevado a p más 1 menos r elevado a p más 1, se van a ir estos términos. Y como residuo me va a ir quedando r elevado a p menos 1. Siguiente pregunta. Ahora, más o menos, va a depender ahí de lo que busquemos. Entonces, ¿qué número multiplicado por r me va a dar ahora r elevado a p? Dicho número va a ser r elevado a p menos 1. Se conserva la base, se suman los exponentes. Entonces, r por r, como dijimos, se conserva la base, se suman los exponentes. P menos 1 más 1 va a quedar elevado a p. R elevado a p menos 1 multiplicado por menos 1 va a quedar menos r elevado a p menos 1. Ahora restamos, es decir, resto, y ahí está va a quedar positivo, entonces se van a ir estos términos y lo que me va a ir quedando en esta división por teorema del resto va a ser r elevado a p menos 1, ahí sí, y todo esto menos 1. A ver, ya, para no seguir buscando términos y así término, vamos aquí a hacer un análisis, vamos a hacer una sucesión para buscar los términos finales. Entonces, fíjense, primero tenía r elevado a p más 1, luego tenía r elevado a p, luego tenía r elevado a p menos 1. Ah, el grado va bajando. Cada vez se le va restando 1. Eso es lo que va pasando. No necesariamente va bajando, pero se le va restando 1. Y acá, en el cociente, claro, también va ocurriendo eso. El r elevado a p, r elevado a p menos 1, el grado va, se le va restando 1. Supongamos que después de una serie de divisiones, en algún momento quedamos con un r cuadrado menos 1, ¿sí? ¿Por qué menos 1? Porque fíjense, el menos 1 siempre está y es parte de la división. Entonces, siempre va a quedar algo con un exponente menos 1. Ahora vamos a hacer esa misma sucesión, la sucesión que está acá. Entonces ahora nos queda preguntarnos, ¿qué número multiplicado por r me va a dar r cuadrado? ¿Sí? Ese número es r, porque r por r es r cuadrado. Y r por menos 1 es menos r. Entonces, restamos. Resto y aquí va a quedar un más. Entonces, si se fijan, r cuadrado menos r cuadrado se van y va a quedar r menos 1. Ahora, última pregunta, ya, porque aquí ya está terminando la división. Entonces, más. ¿Qué número multiplicado por r me va a dar? ¿Qué buscamos ahora? Ah, que me dé r, ¿sí? Ese es el 1, porque 1 por r es r. Entonces vamos a notar que es 1 más 1. Entonces 1 por r, r. 1 por menos 1, menos 1.
Entonces, menos 1. Resto menos más. Y si se fijan, se van R menos R, se va. Menos 1 más 1, se va. Entonces me quedó resto 0. Ojo con eso, me quedó resto 0. ¿Qué significa todo esto? Si ustedes se dan cuenta, esto significa lo siguiente. Que R elevado a P más 1 menos 1, todo esto dividido en R menos 1, va a ser igual a R elevado a P más R elevado a P menos 1 más R elevado a P menos 2, sucesivamente así va bajando el grado en 1 y va a quedar R más 1 al final. ¿Sí? Ojo con eso, nos va a quedar eso. Mire, vamos a hacer un despeje, es decir, este R menos 1 que está acá, lo vamos a multiplicar al otro lado porque necesitamos responder una pregunta. R elevado a P más 1 menos 1 igual a R menos 1, que movimos del otro lado, factor de R elevado a P más R elevado a P menos 1 más sucesión más R más 1. Entonces fíjense lo que tenemos que preguntarnos y lo que tenemos que responder ahora. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos y preguntar en este paréntesis lo siguiente. La pregunta es, ¿cuántos términos hay? ¿Cuántos términos hay? Es decir, si yo pudiese contar 1, 2, 3 y así hasta llegar al 1, ¿cuántos términos habrán dentro de este paréntesis? Lo vamos a responder colocando unos ejemplos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si P vale 1, por ejemplo? Entonces me va a quedar R elevado a 1 más 1, que es 2, menos 1, va a ser igual a ¿qué? A R menos 1, factor de R elevado a P, es decir, si acá es P más 1, acá es P, le bajé un grado, le resto 1. Entonces si acá es 2, acá va a quedar R, le resto 1 después, al siguiente le resto P menos 1, entonces va a quedar 2 menos 1, menos 2, perdón, menos 2, ¿sí? Entonces va a quedar 0, R elevado a 0, lo cual me va a quedar 1. Ah, claro, pues esta es una suma por su diferencia. A ver, ¿qué pasa si P es igual a 2? Entonces, si P es igual a 2, estamos diciendo que va a quedar R elevado a 2 más 1, que es 3, menos 1, el cual va a ser siempre factor de R menos 1, multiplicado por, ¿qué cosa? Le bajo un grado al R cubo, R cuadrado, más, le bajo otro grado al R cuadrado en este caso, R con exponente 1, le bajo otro grado, R con exponente 0, que es 1, y ahí termino, ¿sí? Ah, entonces, ¿qué es lo que va pasando? Si el exponente es 2, la cantidad de términos que hay en el otro paréntesis, porque R-1 es una constante, ¿sí? Se mantiene siempre el R-1, lo que nos interesa es el otro. Ah, aquí hay dos términos. Si el exponente R es 3, entonces aquí hay 3 términos. Por lo tanto, ¿qué pasa si el exponente es R elevado a P más 1? Ah, la conclusión entonces va a ser que la cantidad de términos que hay dentro del paréntesis es P más 1 y vamos a connotar aquí términos. Términos. Listo, hemos respondido a la pregunta. Entonces, en este paréntesis de acá hay P más 1 términos. Que es lo mismo que está acá, ¿sí? Entonces, ahora vámonos acá. Este cuadrito azul era R elevado a P más 1 menos 1 dividido en R menos 1. Ah, ya sabemos qué es esto. Que es desde R elevado a P disminuyéndole un grado hasta llegar hasta el 1 y sabemos que hay P más 1 términos. Vamos a reemplazar eso en nuestro límite y vamos a proseguir. Entonces,
Ya habíamos dicho que este R-1, R-1 se iban. Ah, y esto que está abajo, ¿sí? Este término que está acá también lo vamos a sacar, porque lo vamos a cambiar por la división que ya obtuvimos. Ya, ¿y qué habíamos obtenido como división? Esto está aquí multiplicando esto. Lo que habíamos obtenido como división es que nos quedaba r elevado a p más r elevado a p menos 1 más r elevado a p menos 2 y así sucesivamente hasta que en un momento vamos a llegar al r y al más 1. Y ahí termina. Entonces, algo importante, recordar que aquí habían p más 1 términos. Términos. Entonces, ahora es cuando vamos a aplicar nuestro límite y vamos a decir r tiende a 1. Ya, acá arriba vamos a distribuir este multiplicado por esto y ese también multiplicado por el menos 1. Entonces, va a quedar a elevado a p más 1 multiplicado por b elevado a p más 1 y esto dividido en a elevado a p más 1. Entonces estos términos se van a ir y menos a elevado a p más 1 por menos 1 a elevado a p más 1. Como estamos aplicando el límite, vamos a reemplazar r por 1. Entonces va a quedar 1 elevado a p más 1 elevado a p menos 1 más sucesión más 1 más 1. Pero fíjense abajo, ¿sí? Finalmente r elevado a algo, o sea, perdón, 1 elevado a algo, siempre va a ser 1. ¿Sí? Siempre va a ser 1. Entonces fíjense. Va a quedar 1 más sucesivamente más 1 más 1. Voy a tener que sumar 1 muchas veces. ¿Cuántas veces voy a sumar ese 1? P más 1 veces. A ver, ¿en qué sentido? Mire, fíjense que si yo tengo 2 por 1 es lo mismo que 1 más 1, es decir, dos veces tengo el 1. Aquí, fíjense, dos veces. Si tengo 3 por 1 es lo mismo que decir 1 más 1 más 1. Ah, tres veces, ¿cierto? Por lo tanto, así por lógica, ¿sí? Si tengo 1 más sucesión más 1 es P más 1 veces, ¿sí? P más 1 veces, como dijimos. Entonces, si tengo P más 1 veces el 1, esto por lógica va a ser P más 1 multiplicado por 1. Entonces, P más 1 por 1, P más 1. Y nos va a quedar B elevado a P más 1 menos A elevado a P más 1. Y todo esto dividido en P más 1. Y así podemos demostrar el ejercicio a través de la progresión geométrica.